Les damos la bienvenida a una entrevista más de la sección de internacionales del diario contrahegemónico Más allá de la cortina, una rama divulgativa del proyecto de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política. Hoy vamos a referirnos a la situación de Chile y tenemos una invitada especial. Su nombre es Marcela Soledad Ayarzo. Ella es de Chile, de la 10ª región de los Lagos, de la comuna de Fresia. Es profesora de Educación General Básica. Pero también hay datos importantes que atraviesan las venas de la historia chilena. Ella nació en el año de 1976 en la cárcel y fue detenida con su madre hasta los 3 meses de vida en plena dictadura militar. O sea, es una sobreviviente de ese periodo tan convulso, complejo que se vivió en Chile en la década de los 70 después del derrocamiento de Salvador Allende. Estimada Marcela, ¿usted podría comenzarnos a decir un poco por qué en esta lucha? Cuéntenos, porque lo trae desde la misma gestación. ¿Por qué estar en esta lucha? A ver, saludar a todos los compañeros que nos están escuchando, muy contenta de poder comunicarles desde acá de Chile nuestra posición de lucha que ha sido durante tantos años, usted lo ha dicho, desde la gestación, ¿ya? Por sobre todo ahora, porque a mí me hace ruido esta lucha, porque fue siempre así, desde los años de mi padre, abuelo. Nosotros nos criamos ya dentro del amor, el amor puro que se tenía, ¿no es cierto?, nuestro presidente Salvador Allende. Nos encontramos, ¿cierto?, siempre con esa lucha tan inmediata para poder reivindicar los derechos humanos de cada persona. Y ahora, ¿por qué estamos en esta lucha en Chile? Porque esta lucha, ¿cierto?, es única, es genuina y no hay nadie, ninguna persona en este minuto que nos entere cada día por las redes sociales, por los medios de comunicación alternativos, qué es lo que pasa día a día y estamos muy atentos a eso. Marcela, muchas gracias por estar acá trayéndonos esa energía de lucha. Es un proceso. El otro día que conversábamos le contaba que tuve la oportunidad de compartir con el gran poeta chileno Raúl Zurita, quien nos comentaba lo difícil de la tortura, lo difícil de ver a sus amigos desaparecer. Él nos contaba de su amigo Víctor Jara, que es uno de los más reconocidos. Nos contaba de cómo, de mera desesperación, como poeta y artista, trató de incinerarse frente al palacio de Augusto Pinochet. O sea, esa situación convulsa que se vive en Chile es histórica. Pero yo quisiera que comenzáramos primero por lo más reciente. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Chile? Pues bien, en este minuto nosotros nos encontramos en una gran crisis y esta crisis atraviesa tanto lo político, lo social, lo económico y que en realidad se ve por varios factores en realidad. Uno de los grandes factores es el descontento social, ya el descontento del pueblo chileno, de un pueblo completo. ¿Por qué pasa esto? Porque en algún minuto a nosotros nos hicieron creer que el modelo que se instauró, ¿no es cierto?, con la llegada de la dictadura militar, que es el modelo capitalista neoliberal, lo creímos que podía ser no nosotros quienes fuimos, digamos, víctimas de la prisión, de la política, de la tortura, no, pero sí quienes venían después, ¿no es cierto?, las generaciones lo veían como una posibilidad para adquirir bienes, ¿ya? Pero en algún minuto no se daban cuenta que este modelo lo único que nos hace es carcomernos, dejarnos muy endeudados, no contar con una salud pública de calidad, ni tampoco con una educación de calidad,
Entonces por ahí comienza, digamos, ese descontento Ah, generalizado para todos y cada uno de los chilenos. Y bueno, y también aquí es muy importante igual, se comienzan a saber verdades, ¿ya? Muchas verdades, gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, ¿cierto? Que existen hoy día, muchas verdades que en algún minuto estaban muy ocultas, ¿ya? Como el cohecho, las empresas financiando a los políticos para sus campañas. Comenzamos a ver que las pensiones, ya hoy día de hecho, están en la Cámara del Senado discutiendo si vamos a poder sacar ese 10%, ya que nos llevó frente a la pandemia en la cual estamos viviendo, y en este minuto se está discutiendo. La verdad es que no he visto noticias en estos últimos 2 horas, dejé solamente que pasara, ¿ya? Pero todos en algún momento hemos estado pendientes de eso, porque esto nos conduce a un gran descontento, hasta las personas que en algún minuto no tenían o se habían eh, desconectado de lo que era la política. Ya había una desconexión completa de la política, pero por desilusión a todos los políticos. Y yo no solamente estoy hablando de la política de derecha propiamente tal, ¿ya? Sino que nosotros, quienes hemos sido, que hemos trabajado siempre por una izquierda, ¿cierto?, unida, nos comenzaron a mostrar que ninguno de los gobiernos, ya después de la llegada de la pseudo-democracia, ya en el tiempo después de haber ganado el no con el presidente en aquel entonces, Patricio Elwin, que fue una democracia que se negoció como todo lo que se ha hecho en Chile, sin preguntarle en definitiva al pueblo qué es lo que quiere o realmente lo que se debe hacer de manera más autónoma, más soberana. Y entre esas cosas, esa democracia, veníamos golpeados, bastante golpeados, con una dictadura militar tan fuerte, como lo que usted, compañero, describía, ¿cierto? Entonces, todo lo que a nosotros se nos ofrecía después de haber llegado esta pseudodemocracia, para nosotros estaba bien. Y era una forma, ¿no es cierto?, de vida en que todos nos fuimos sumando, y en que nos parecía que todo lo que se nos ofrecía estaba bien. Entonces no había que cuestionar, porque habíamos vivido una dictadura tan dura, para muchos, porque aquí creo que la dictadura no llegó a una cierta política ni tampoco social, sino que fue una dictadura muy dura, muy nefasta, que atravesó, digamos, todo nivel social, económico, de pueblos, de absolutamente todo. No quedó muy pocas personas que no se dieron cuenta en algún minuto lo que había pasado después de esta dictadura militar bajo el régimen de Pinochet. Hay elementos que nos sirven para relacionarlos con la situación costarricense actual. Este conflicto o esta tendencia hacia la privatización de los bienes y los servicios públicos en Costa Rica es muy marcada. Se ha generado un discurso que tiene distintas corrientes que lo alimentan. Por un lado, un neoconservadurismo que incluso se ha nutrido con algunas posiciones de la teología de la prosperidad y estos grupos religiosos de la reforma protestante tipo sí, anglicana, inspirados en pensadores como Calvino. Tenemos también las tendencias neoliberales, ¿verdad? Algunas representadas, estas dos tendencias en Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos. Y tenemos también otras manifestaciones de la extrema derecha como el pensamiento libertario, que llega a decirle al pueblo que el problema de las finanzas públicas es el tamaño del Estado y que para que el Estado sea solvente hay que privatizarlo todo. Y nos están diciendo prácticamente que hay que vender la Caja Costarricense del Seguro Social, que nos brinda salud, el Instituto Costarricense de Electricidad,
que nos brinda electricidad, acueductos y alcantarillados, que nos garantiza acceso a el agua, las universidades públicas e incluso andan detrás hasta de la educación secundaria. Entonces, cuando vemos este ejemplo que atinadamente nos das reflejándolo en Chile, nos damos cuenta de que es lo que la joyita que tenemos y que no tenemos que perder, que tenemos que defender y que no es algo que Costa Rica sea aislado. Está en un territorio nuestro americano, de nuestra América, donde se están dando estas luchas, unas luchas entre élites avaras que quieren controlar todo lo que genere riqueza y un Estado social de derecho o un planteamiento donde el Estado le brinde por lo menos condiciones de vida digna a la generalidad de la población. En función de todo esto y de esto que está pasando en Chile, eh, me gustaría profundizar un poco en las manifestaciones populares. ¿Qué fue lo que ocurrió en 2018 y qué es lo que ha ocurrido en los últimos días? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el referéndum y las manifestaciones en las calles? ¿Y cómo han sido estas manifestaciones populares? Ups, a ver, comenzamos por decirles que un 18 de octubre va a ser marcado por la historia de Chile. Siempre lo vamos a tener en la memoria, es parte de la historia. Por primera vez en la historia de Chile se dice que hay una revuelta tan magnánima y donde participan tantos actores y donde participa todo el pueblo chileno. Y esto pasa, para comenzar, digamos, el por qué el 18 de octubre, fue porque se suben 30 pesos en la subida del pasaje del metro, y lo anuncian así los ministros, también el presidente de la República, que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, lo tenemos, pero lo queremos sacar muy pronto, y dice que se suben 30 pesos. Y eso hizo que la población completa, viniendo, ¿no es cierto?, desde mucho antes, con protestas de mucho antes, estamos hablando de 2006, ¿no es cierto?, con los estudiantes, luego el 2011 también, con otro grupo de estudiantes, tanto secundarios como universitarios, se reunieron y comenzó, ¿cierto?, a haber un clima que todos comenzamos a notar desde 2, 3 días antes del 18 de octubre, donde había mucho descontento generalizado. Y bastó que ese 18, ¿no es cierto?, de octubre, la gente, de alguna u otra manera, saliera a las calles, se tomara, se apropiara de lo que es de nosotros, ya que son las calles, como un grupo que queríamos que cambie absolutamente todo. Es entonces cuando ese 18 de octubre cambió absolutamente todo. Y habían muchas imágenes, muchos letreros en esas manifestaciones populares, muchos elementos, muchos colores. Nadie dejó de estar indiferente, absolutamente nadie. Sufríamos, cada uno sufría dentro de la felicidad que teníamos porque habíamos dicho Chile va a cambiar y Chile cambió en definitiva. Entonces, sufríamos, ¿por qué? Sufríamos porque estábamos viendo que en las calles había una profunda descontento que era, ¿cierto?, lógico, que ya lo veíamos, que en algún momento habíamos pensado, no, Chile en algún momento tiene que despertar, pero sufríamos por el hecho de que se estaba golpeando al pueblo, calles militarizadas. El presidente habla ya en su total tosudez y dice, Chile, ¿no es cierto?, estamos frente a en guerra frente a un enemigo muy poderoso. Y ese enemigo muy poderoso no tenía armas, porque era el pueblo, las armas las tienen, ¿no es cierto?, las tienen, aún las tienen ellos. Y nosotros, ¿qué teníamos en esa manifestación popular? Una paila, que era muy propio, muy folclórico, que era una olla y una paleta, nuestras voces alzadas, nuestros letreros.
que decían que estábamos cansados del modelo, que decían que estábamos cansados de que se nos cobre cada día un peso más y los sueldos seguían siendo los mismos, las jubilaciones seguían siendo los mismos. Entonces, desde los más niños hasta el más anciano salió a la calle. Y no hubo ningún punto del país, ni en la pequeña, ni en la comuna, perdón, una comuna más pequeña, que no se haya alzado a las calles. Seguimos con estos puntos de encuentro que son tan importantes en estos diálogos que nos hacen acercarnos, que nos hacen humanizarnos, que nos hacen sentipensarnos. Y es que en Costa Rica, durante este año, a partir de una propuesta que quería ser impuesta por parte del gobierno de Carlos Alvarado, un gobierno con un tinte neoliberal, que yo creo que ni ideología tiene, es más idea de corrupción, todo lo que sea corrupción y para determinados bloques económicos lo quieren hacer de modo inmoral, propusieron un empréstito con el Fondo Monetario Internacional. Y para pagar este empréstito iban a empobrecer radicalmente a la clase media costarricense. Pero resulta que en Costa Rica, un estado que está gobernado por gente corrupta, por gente neoliberal, por gente sin ninguna vergüenza, llenos y llenas de avaricia, se caracteriza porque es un estado mal administrado. Y al estar mal administrado, eso se refleja más en las periferias. Conforme se aleja del centro, las periferias son más abandonadas y entonces hay más pobreza, hay más desesperanza, hay menos oportunidades y entonces la gente se comenzó a levantar. Comenzó a salir a las calles, comenzó a bloquear las fronteras, comenzó a bloquear las principales vías del país. Y el mismo discurso que se da en Chile, prácticamente que es un enemigo. El pueblo es un enemigo. Es una guerra civil contra la población, contra el pueblo. Es algo sumamente complejo. E incluso en Costa Rica, la misma sala constitucional, que es el Poder Judicial, eh, le da lugar a un recurso de amparo de acuerdo con el cual prácticamente obligan a hacer lo que la policía ya estaba haciendo, una policía militarizada, que era movilizar por la fuerza los bloqueos, quitar los bloqueos, evitar las manifestaciones. Y en las manifestaciones actuales se han estado dando cuestiones que van ascendiendo el nivel de fascismo y de autoritarismo en Costa Rica, como arrestos arbitrarios de periodistas como Estela Chinchilla. Hemos visto también agresiones totalmente injustificadas. Hemos visto penetración y daños a la propiedad privada que entran, dañan vehículos. Hemos visto cómo golpean a una mujer en la calle, la agarran del pelo y la golpean contra la... Entonces, vemos que esto en Costa Rica está aumentando. Y tras de eso hay un discurso de algún sector que ha sido influenciado por los medios de comunicación masiva, que sigue diciendo que la gente que está protestando en la calle son delincuentes, son bárbaros. Lo que no saben es que la protesta, que es el derecho legítimo del pueblo a protestar, que es un derecho que concede un sistema democrático, por lo menos en la teoría, es una fuerza para equilibrar el poder y conservar o recuperar algo de lo que nos han o nos quieren quitar. En este sentido, y por estos puentes de empatía y estas complicidades que vamos encontrando entre Chile y Costa Rica, a mí me gustaría preguntarle por qué. ¿Cuáles son las causas de esto que está sucediendo en Chile? Ya lo hemos conversado de modo general, Sí. pero entremos un poquito en las causas. ¿Por qué se están dando las manifestaciones en Chile? Las causas son muchas, en realidad muchas. Muchas nombrábamos algunas, yo te nombraba algunas, digamos, que fue el punto de inflexión, esa subida, esa alza de tarifa.
pero es muy parecido a lo que tú me cuentas y es esa desigualdad, ¿ya? Esa desigualdad que existe entre un grupo muy pequeño de personas, ¿ya? Que tienen concentrado mucho dinero, todo el dinero, y son dueños de todo Chile. Entonces, cuando nosotros nos comenzamos a dar cuenta, esto comenzó a nosotros a darnos un sabor muy amargo, un sabor muy... Ni, ni siquiera era amargo, era mucho peor que eso, era casi hiel. Pensar que nuestros recursos ya no eran parte del Estado, sino que todos estaban en manos particulares. No existe, ¿no es cierto?, en nuestro país en este minuto una salud que sea participe directa, ¿no es cierto?, del Estado y que nos otorgue a nosotros esa, en el fondo, seguridad, ni en salud ni en fármaco. Porque para poder adquirir, ¿cierto?, un buen fármaco, ni siquiera en los hospitales públicos los puedes encontrar, sino que tienes que ir directamente a comprar a una farmacia, que esas farmacias, ¿no es cierto?, van a lucrar mucho con tu dolor, con tu afección que tú tienes. Y lo otro también es esto de las pensiones, ¿ya? Todo lo que hoy día, ¿no es cierto?, tenemos nosotros es todo absolutamente privatizado. Hoy día ya se está discutiendo en el Congreso algo que es totalmente nuestro y que lo están discutiendo y que el presidente, ¿no es cierto?, Piñera insiste en que va a llevar esto al Tribunal Constitucional para no poder sacar nuestro 10%, cuestión que nosotros nos preguntamos por qué tiene que llevarse al Tribunal Constitucional si es nuestro dinero con el que nosotros lo hicimos hacer muy multimillonarios a estos poderes hegemónicos, ¿no es cierto?, que son únicos aquí y en toda nuestra América y en nuestro Centroamérica. Es nuestro trabajo, es lo que nosotros hemos entregado a cada uno, ¿cierto?, de ellos con nuestro trabajo y ellos han hecho esa cantidad de dinero, esa cantidad de plata que no sé qué van a hacer con ella, porque muchos de los jubilados se preguntaban, y nosotros siendo muy jóvenes, incluso hace 10 años atrás, nos preguntábamos, ¿vamos a jubilar en algún minuto y nuestra jubilación va a ser una jubilación de hambre, de mucha necesidad? Porque ni siquiera vamos a tener la seguridad de llegar a un hospital, la seguridad de llegar, ¿no es cierto?, a un hospital público donde te van a entregar a ti buenos medicamentos, vas a tener una buena atención. En este minuto nosotros estamos haciendo grandes filas, grandes colas para poder obtener una atención de urgencia y que no solo se vive en ciudades que tú puedas decir, sí, es porque es una ciudad muy grande, por eso pasa esto. No, yo vivo en una comuna que es muy chica, comparto con otros compañeros, ¿cierto?, que también viven en unas comunas muy parecidas a la mía y también tienen el mismo problema. Y tenemos un médico de urgencia, tenemos un solo médico, pero y entonces nos preguntamos, ¿y por qué en las clínicas particulares, esas clínicas privadas, si hay una atención que es más expedita? ¿Por qué hay que pagarla? Porque el que no tiene dinero no puede acceder a esa salud de calidad inmediata, segura. Por otra parte, la educación. La educación es lo mismo, ha ido tomando terreno en la parte privada. La educación ya no pertenece en su totalidad a lo que es el Estado. Entonces, cada cosa que tú vas viendo, que tú me hablas de las causas, y una de las principales es que todo lo han vendido a manos privadas. El agua en este minuto es el único país en el mundo donde el agua es privada. Donde en mi zona, puedo agradecer que todavía tomamos, ¿no es cierto?, y tenemos agua limpia, agua clara y tenemos agua. Pero hay zonas en este minuto, en la zona central prácticamente, que el agua la llevan camiones aljibes y tú tienes que comprarla y que en algunos casos se entrega, pero esa agua es medida, condicionada y tú no puedes ocupar más de ciertos litros en el día. El derecho al agua
Imagínate, un derecho humano tan importante, el más primordial, se le ha negado al chileno, a todas las chilenas, chilenos en este país. Entonces, ¿cómo no íbamos a salir un día, ¿no es cierto?, a las calles todos y nos íbamos a unir y nos íbamos a decir, basta, no queremos más. Esto tiene un punto final, esto tiene un punto de inflexión, esto ya no da para más. Es a lo que muchas personas en Costa Rica están llegando, dándose cuenta cómo el gobierno está gobernando exclusivamente para determinados bloques de poder, determinadas élites. Acá tenemos un problema y es que determinadas familias conforman bloques económicos que tienen inversiones en distintos sectores de la economía y son sus empresas muchas veces las que financian los partidos políticos. Y cuando llega un presidente o un presidente o una presidenta de la República, no se siente como un magistrado o una magistrada, un funcionario o una funcionaria sujeto o sujeta a una constitución política que tiene determinados principios de la justicia, los cuales limitan su accionar y que tiene que actuar de acuerdo con esos principios básicos de la justicia. Todo su discurso, toda su propuesta, la gran mayoría de veces es mera estética política, pura retórica para obtener votos. Y lo que llegan a promover son los intereses de esas élites de poder que les han financiado las campañas políticas. Y eso ha hecho que la población se vaya empobreciendo en muchos sentidos, empobreciendo en el sentido económico, en el sentido crítico, en el sentido cultural. Han desmantelado los currículos educativos. Por ejemplo, en Costa Rica, a inicios del siglo XXI, la gente tenía arraigada en la conciencia social la defensa de instituciones públicas que nos brindaban calidad de vida. Y en tan solo 20 años, la gente siente un desapego y hasta un repudio por las instituciones que nos siguen brindando cierta calidad de vida, pero desmontaron el currículum de cívica y desmontaron un montón de elementos curriculares para que la gente se olvidara de los movimientos sociales, para que la gente se tragara otra noción light de identidad nacional, de acuerdo con la cual somos la Suiza centroamericana, somos un país culto que ya no lee, porque en Costa Rica la gente no lee, ni siquiera las noticias, o sea, ven la noticia, leen el título y la comparten, no leen, la gran mayoría. Ha pasado este fenómeno, nos han prácticamente a partir de un conductismo quitado la cultura de la lectura. Entonces, la gente se ha venido empobreciendo en muchos sentidos. El problema es que cuando hay algo cerrado y le echan y le echan y le echan, en algún momento tiende a explotar. Y en Costa Rica ya hay sectores que están explotando porque son sectores excluidos de la economía. Entonces encontramos estos valiosos paralelismos entre las luchas nuestroamericanas. Y para ir viendo este panorama que vamos construyendo, estimada Marcela, quisiéramos preguntarte quiénes son los actores políticos en las luchas en este momento en Chile. Bueno, cuando me preguntas quiénes son los actores políticos, fíjate que los políticos son los que menos han tenido acción en este movimiento. El movimiento también nace porque, te lo había mencionado antes, no queríamos políticos en las calles, ¿ya? No queríamos a ningún político ni de izquierda, ni de derecha, centro derecha, en realidad no queríamos a nadie. Nadie, ningún político, eso es, fíjate, lo más importante, lo más particular, porque este movimiento no ha tenido líderes o un líder en particular que tú puedes decir, mira, este líder, nosotros salimos a las calles, este líder se paró frente a nosotros, ¿cierto? Y nos dijo, o nos habló, o cómo teníamos que ir, o dónde ir, o cómo hacerlo. Entonces, este movimiento, los actores, ¿no es cierto?, es el pueblo. Dentro de esos actores podemos encontrar una gama de actores
una gama de actores sociales increíbles. Eso que te digo que es tan genuino este movimiento, porque si nos vamos a, a primero, ¿qué fue lo que para nosotros es significativo? Y no va a dejar de serlo nunca, y va a pasar la historia. Una plaza que está en Santiago, que anteriormente se llama, hasta ahora tiene el nombre porque no hemos cambiado, o porque tenemos al gobierno que en este minuto todavía, ¿no es cierto?, lo seguimos conservando ahí, pero esa plaza antes se llamaba la Plaza Italia, ¿ya? Y ahora nosotros todos le llamamos la Plaza Dignidad, porque es ahí donde todos concurrimos y donde esa Plaza de Dignidad se llenó, sí, de personas que querían luchar por la dignidad, por recuperar lo que era nuestro, por decirle basta a un sistema, por decir nunca más queremos lo mismo, nunca más queremos a ustedes, señores políticos, a ninguno que nos represente. Y nacieron, desde ahí, nacieron muchos actores. Está la primera línea, que no sé si en algún momento las has escuchado, has escuchado hablar de la primera línea, muy particular, muy nuestra. Si no hubiese sido por la primera línea, nosotros no, ninguno de los ciudadanos, sobre todo en los puntos de encuentros masivos, como en Santiago, como en Valparaíso, como en Concepción, ¿cierto? ¿Por qué no decirlo también cerca de la comuna donde vivo, que es Puerto Montt, ya, que es la capital regional de acá de mi zona? En todos puntos se armó, ¿no es cierto?, esto llamado la primera línea, que gracias a ellos el pueblo podía manifestarse. De lo contrario, si no hubiese sido por ellos, la población hubiese sido mucho más masacrada, hubiésemos tenido mucho más prisioneros civiles, ¿cierto? Hubiésemos tenido quizás mucho más ojos perdidos, mucho más gente, ¿no es cierto?, sin visión, mucha gente más vejada, y fueron ellos que un día valientemente dijeron, no, esto no va a pasar, esto no va a suceder, nosotros nos vamos a enfrentar fuertemente a esta policía militarizada, y vamos a enfrentarlo, ¿cierto?, con lo que tengamos, ¿ya? Con lo que tengamos. Y eran especies que tú encontrabas a lo mejor quizás la antena de una televisión donde pudieran ahí, ¿no es cierto?, no llegar las lacrimógenas. Y encontramos un montón de personas que yo incluso en este libro acá de una valiosa compañera que es Beatriz Villar, que nos habla de este libro maravilloso que se llama La luz está en Chile, y aquí están todos los actores. ¿Ya? Está el actor que estaba frente a esa policía permitiendo que el resto de la gente se manifieste, que baile, que cante, que dance, que grite, que muestre sus carteles, que vaya el periodista, que pueda filmar tranquilamente, aunque eso costó mucho y sigue costando. Y podemos encontrar, como te digo, en este libro un montón de actores que son propios particulares. ¿Ya? El Negrito Matapacos, no sé si lo escuchaste también hablar, ¿ya? Un símbolo para todos, porque él viene desde las primeras manifestaciones fuertes que fueron de los secundarios junto con los universitarios, representándonos. Él estaba en la calle y acompañaba, ¿cierto?, a todos estos estudiantes en la lucha, en la calle, volvía con ellos, estaba siempre. Hoy día ya no lo tenemos, ya no está, él ya ahora descansa, está en algún espacio por ahí. Pero también quedaron otros elementos, como por ejemplo también la música muy especial, la música que nos hizo vibrar, la música, por ejemplo, de los prisioneros, ya con ese baile de los que sobran, que fue muy emblemática, la música de Víctor Jara, que se unieron todos estos artistas muy conocidos y cantaron el derecho de vivir en paz, de nuestro grande, de nuestro compañero Víctor Jara, que nos entrega mensajes en sus canciones y que hasta el día de hoy y nunca van a morir en realidad. Entonces, todos esos elementos, esos colores, ya esos letreros, ese pueblo que se levanta, todos fueron actores sociales en realidad. Lo que nunca fueron actores sociales fueron los políticos.
Y eso tiene que quedarte a ti y a todos los compañeros que es muy claro. En ninguna parte. Nosotros no queríamos ya a ningún político en ese minuto. Nosotros queríamos al pueblo, queríamos, queríamos estar ahí nosotros, los que nos levantábamos cada mañana para ir, ¿no es cierto?, a trabajar y seguir ese mecanismo sin siquiera ponerte a pensar, porque el sistema no te lo permite y les conviene que tú seas una máquina, ¿no es cierto?, en el tiempo y que solo produzcas, 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 mientras más produzca, está bien. Entonces, ¿cuándo nos sentamos a pensar? ¿Cuándo nos sentamos a reflexionar? Llegó el minuto en que todo se paró en este Chile, ¿cierto? En que todo se destruyó en este Chile, y lo digo así, pero con mucha responsabilidad, ¿ya? En algún minuto yo creo que cada cual le preguntábamos y nos sentábamos como familia en la mesa sin tener un protagonismo de manera inmediata, como lo estaban haciendo en grandes ciudades, pero nos sentábamos, ¿y qué era lo que decíamos de tanto descontento que teníamos? Que se queme todo. Si se tiene que quemar, que se queme. Ya nada es nuestro. ¿Qué vamos a perder si ya nada es nuestro? Me Sumamente. emociona, perdón. Sí, más bien disculpa porque yo también me emociono porque es una emoción compleja, porque es el despojo, el desarraigo, es eso que se nos quita, que no solamente es lo material, hay algo por dentro que se llevan. Y cuando uno escuchaba en los videos, yo no me podía imaginar lo que se podía sentir ahí en vivo con el derecho de vivir en paz, que hay toda una tradición. El otro día conversábamos de la importancia de la memoria histórica. En nuestro proyecto tenemos una sección de memoria histórica donde la compañera Ivania Rojas ha venido haciendo investigaciones y lanzando artículos al respecto de la memoria histórica costarricense. Cómo nos hemos olvidado de las luchas sociales, de los movimientos sociales, de las personas asesinadas por el Estado. Entonces, debido a la importancia de esta memoria histórica y esa historia tan desgarrante que tiene Chile, quisiéramos preguntarte, Marcela, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo viene fraguándose esto? A ver, tú me preguntas desde cuándo comienza esta lucha más inmediata, o me preguntas desde cuándo en realidad, porque la lucha nunca ha cesado en Chile, nunca ha cesado, ya siempre ha estado presente. Ahora, si tú me preguntas, mira, es una lucha que no ha estado nunca no ha dejado de estar presente. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué? Y voy a mencionar algo, un elemento así, pero muy completo, ya que da como para mucho tema de desarrollo, y que son los pueblos originarios, ¿ya? O sea, cuando tú me preguntas entonces desde cuándo comienza, comienza desde que fuimos colonizados, desde ahí. Y nuestros pueblos originarios, nuestro pueblo mapuche, ha estado siempre, ¿no es cierto?, frente a esto, a defender lo que es propio de estos pueblos originarios, propios como el agua, como los ríos, como los bosques, como lo natural, y que en algún minuto ellos comenzaron en el año 90, pero en el 2000 se radicalizó la lucha. Entonces comenzamos también a ver que ellos habían resistido no solamente los 30 últimos años, sino que ellos habían resistido desde el tiempo en que llegó la colonización y nos llegó, ¿no es cierto?, a impartir acá mucho de lo extranjero, mucho de otros lugares que solo pensábamos en algún momento, claro, sí, nos pueden ayudar, nos están ayudando, nos demostraron otras cosas que en realidad a lo mejor nosotros nunca íbamos a conocer, pero nos vinieron solamente a robar y a quitar.
Y esa lucha comienza con ellos. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te digo que esa lucha, digamos, no es tan inmediata, sino que viene desde antes? Cuando yo veía a mi pueblo a través de las redes sociales, y yo veía las banderas mapuches juntas con la bandera chilena, me dio la esperanza, me dio una esperanza inmensa porque yo dije, no nos van a derrotar. Porque si nuestro pueblo mapuche había resistido durante siglos a esta lucha, con tanta fuerza, sin armas, solo con fuerza, con el poder de su sangre, de sus poderes, el poder ancestral que ellos tienen, esa sabiduría. Entonces yo dije, no nos van a derrotar. Esta lucha va a ser mucho más presente, mucho más consecuente. Entonces ahí, ¿no es cierto? Todo, yo creo que no solamente yo, sino que muchos de quienes han estado en esta lucha durante años, comenzamos a decir, nunca nos van a derrotar. Esa bandera mapuche con esa bandera chilena que flameaban juntos en cualquier lugar que tú ibas, a cualquiera de las protestas, ya que estaban mucho antes de este 18 de octubre, las banderas mapuches presentes. Los movimientos sindicales también venían desde mucho antes del 18. Movimientos, ¿no es cierto? Y protestas que se veían como los movimientos LGTB en la calle, los movimientos de mujeres también, ¿cierto? Que eran muy masivos anteriormente al 18 de octubre. También, ¿no es cierto? El profesorado en las calles, de manera muy masiva también. Los estudiantes, como te contaba anteriormente. Pero en todas ellas estaba la bandera mapuche. Por lo tanto, había un simbolismo ahí muy querido y muy esperanzador, porque decíamos, si no luchamos con ellos, no vamos a ganar nada. Si luchamos con ellos, si somos un solo pueblo, sí vamos a ganarlo todo. Y efectivamente así lo hemos logrado, juntos. Sumamente inspirador, todos estos procesos de colonización que hemos sufrido en nuestra América, ese desgarro, esas venas abiertas de América Latina o de nuestra América, es algo que nos ha marcado. O sea, porque aquí no estamos hablando, por ejemplo, aquí Bribri, que es una lengua autóctona de Costa Rica? ¿Por qué no estamos hablando las lenguas de los pueblos? ¿Por qué estamos hablando español? ¿De dónde viene el español? ¿Por qué nuestras culturas, aunque no sigamos determinados parámetros religiosos, son culturas cristianas? ¿Por qué nuestro orden de Estado es un Estado-nación y que se configura casi que con unas exigencias mundiales a partir de 1950? Ujú. Son procesos de colonización sumamente importantes de analizar. Y es algo que en Costa Rica hace mucha falta, porque hemos perdido la rigurosidad. En Costa Rica los conceptos han sido vaciados de sus contenidos y a partir de la crisis de los modelos ideales, porque nunca fueron prácticos de la democracia, en un mundo donde los principales promotores de esos discursos ya no les sirven esos discursos y por otro lado están cayendo en una tercera guerra mundial, esos conceptos entraron en crisis, se vaciaron. Y acá no solamente se perdieron esos mecanismos y esos conceptos, sino que la rigurosidad para argumentar y llenar los conceptos de contenido. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que el azul es morado, y lo digo en las redes sociales, el azul es morado, el azul es morado, y pongo un montón de gente fálica a regañar al que dice que el azul es azul y a la que dice que el azul es azul, porque el azul es morado y de un pronto a otro en Costa Rica el azul es morado. Y entonces, por ejemplo, el gobierno actual es un gobierno socialista o comunista, cuando no hay ningún estudio histórico, político o de ciencias políticas o filosófico de qué significa socialista o comunista, siquiera para diferenciarlo. Entonces, esa memoria histórica es sumamente fundamental para todos nuestros pueblos. Estimada Marcela,
voy a hacerte una última pregunta, agradeciéndote profundamente esta energía de lucha, esta energía humana, esta humanización, este retorno a la presencia que nos han secuestrado. Aprovechando todo esto, quiero preguntarte la proyección. ¿Qué podríamos esperar de Chile hacia el futuro? A ver, yo creo que después de estos cambios, de esta lucha social que se ha entregado, después de un plebiscito que estuvo muy cercano, ¿cierto? Que fue el reciente 25 de octubre, con una masiva participación de la población de la cual no se había visto hace muchos años por la desilusión y el descontento que yo te conversaba, ¿cierto? Que era con respecto a los políticos. Pero sí lo que teníamos muy claro era, y quedó de manifiesto con esa gran participación, sobre todo de la juventud, que queremos una nueva constitución y escribir una nueva constitución. Mientras más lejos de los políticos esté, entonces es mucho mejor. Eh, ¿Por qué te digo que la población dijo en casi un 80% de la votación que quería una nueva constitución diciendo apruebo? ¿Ya? Fue histórico también. Y también bajo qué condiciones queríamos o qué mecanismo queríamos utilizar, ¿cierto?, para la nueva constitución. La mixta estaba, ¿no es cierto?, protagonizada en gran parte por los políticos, ¿ya? Pero nosotros también, ¿no es cierto?, las urnas de votación fuimos y dijimos casi también el 80% de la participación que no queríamos una convención mixta, sino que queríamos una convención constitucional. Era lo que más se acercaba, se acercaba más a una asamblea constituyente, porque el pueblo desde el primer momento en que salió a las calles, lo que pedía era una asamblea constituyente, soberana desde el pueblo, donde participaran, ¿no es cierto?, todos, pero menos los agentes políticos. Y bajo esa mirada, ya, bajo esa mirada de qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos o cómo nos proyectamos, yo creo que hay mucha esperanza, yo creo que hay mucha ilusión, pero mientras no tengamos ya una constitución hecha por el pueblo, una vez, ¿no es cierto?, que caiga este sistema, porque tiene que caer, ¿ya? Tiene que caer, para que nosotros comencemos, ¿no es cierto?, a vernos, para humanizarnos más. Entonces yo me proyecto pensando en que si conseguimos una gran participación de la población diciendo que quiero una nueva constitución, pero no la quiero con los políticos, ¿ya? Ojalá mientras más lejos de nosotros se nos encuentren, mucho mejor. Han sido muchas las cosas, ¿no es cierto?, que han pasado ahí con toda la clase política. Entonces eso me hace pensar que vamos a seguir en una lucha, que van a ser momentos complejos, muy complejos, que van a ser momentos muy inciertos porque no tenemos todavía, ¿no es cierto?, a un presidente ya de ultraderecha que nos está rigiendo con una muy mala administración, un gobierno quebrado, totalmente desestabilizado, perdón, y una clase política totalmente quebrada también. Entonces, lo que yo espero con esto, y sobre todo, ¿no es cierto?, de los jóvenes, que comiencen a ser parte de estos procesos, de cada proceso, ¿no es cierto?, que se vaya realizando, no solamente en votaciones, sino también en cabildos, ganando terreno, los territorios son muy importantes. En este momento yo veo a todas las comunidades, hasta la más pequeña, siendo muy participativa en muchas acciones, donde ahí, ¿no es cierto?, lo que tú acabas de decir, eso que también se nos arrancó, que era se nos quiso quitar de alguna manera, bajo también el currículum, que era la educación cívica, está tomando, ¿no es cierto?, un poco más de posesión. Y eso yo lo puedo ver aquí, ¿no es cierto? Lo puedo ver a través de las redes sociales. La pandemia a lo mejor nos alejó un poco, pero tenemos hoy día, ¿no es cierto? Bueno, las redes sociales y tenemos esta plataforma donde nosotros estamos en este minuto hablando, que también de alguna u otra manera nos ha acercado y estamos siempre pendientes
ya estamos muy alerta, estamos observando cada movimiento de cada político y se lo estamos diciendo directamente. Le estamos diciendo que no nos gusta cómo está actuando, por lo tanto, yo veo una gran esperanza, una gran luz para este nuevo Chile. Marcela, un mensaje súper importante, que no solamente es para la juventud chilena, también es aplicable para la juventud costarricense. De mi parte y de parte de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política y de la sección de internacionales del diario Más Allá de la Cortina, queremos agradecerte profundamente esta excelente entrevista. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los compañeros de Latinoamérica, de Centroamérica. Un gran abrazo, los invito a que luchen, los invito a que no se queden como están, no permitan que sus países les quiten hasta el último y más valioso tesoro que es la humildad y la humanidad. Así que los invito a todos, les dejo un mensaje muy fuerte. Todo es posible cuando todos nos unimos, todo es posible el despertar, es posible el cambio, es posible todo a través de la unión. Chile nos unimos, pensaron en algún momento, imagínate lo que voy a decir, pensaron en algún momento que nos habían desunido con tanto, ¿cierto? Como te decía, esa máquina de tiempo que iba produciendo, pero mira que no pueden con nosotros. Nunca van a poder. Así que les invito a todos los hermanos latinoamericanos, a todos los hermanos centroamericanos que no dejen de luchar, que nunca dejen de luchar y que siempre los mantenga la unión por sobre todo y la unión de lucha. Estimada Marcela, muchas gracias. Nuevamente agradecerte. Y a ustedes que han escuchado esta entrevista, nos vemos prontamente en otra entrevista de Noticias Internacionales.